Bien. Les comentaba entonces que desde este momento, desde que Octavio comienza a gobernar, empieza a ejercer su puesto de dictador, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, va desapareciendo lo que tiene que ver con la República Romana y empieza a formarse lo que sería el Imperio Romano, ¿sí? Obviamente que esto no se dio de un día para el otro, sino que fue pasando el tiempo, ¿sí? Ya que, bueno, Roma empieza a, digamos, a unirse un poco más, ¿sí? Empiezan a resolver problemas económicos que tenían, y así todo también fueron conquistando más pueblos. ¿Qué esto qué trajo? Al conquistar más pueblos, traían más riquezas, ¿sí? A lo que sería el Imperio Romano, ¿sí? O a lo que sería, diríamos, la república que se fue transformando en imperio, ¿sí? Digamos, al gobierno central, ¿sí? Al gobierno central le fue entrando más riqueza, ¿sí? Más oro, más, digamos, más cosechas, todo lo que los pueblos tenían se iban anexando a el gobierno central y después eso lo iban gestionando ellos, ¿sí? Más tributos, etc. También. También como obviamente cada pueblo conquistado pasaba a formar parte de lo que sería el Imperio Romano y pasaba a formar parte del imperio como una provincia. Aquellas provincias que sus gobernantes no ejercían ningún tipo de ataque contra, o digamos, cuando el Imperio Romano los atacaba, ellos no ejercían ningún tipo de defensa, por decirlo así, se anexaban como provincias y digamos, el gobierno central o el Imperio Romano dejaba que ellos sigan teniendo sus propias autoridades, ¿sí? Ellos podían seguir eligiendo sus autoridades siempre bajo el régimen o digamos, la cabeza del Imperio Romano, ¿sí? Si no ponían resistencia, podían seguir manteniendo sus autoridades, ¿sí? Ahora, cuando ejercían resistencia, obviamente mataban a sus autoridades, ponían a un veedor, por decirlo así, que venía desde el gobierno central de Roma, y ellos no podían elegir ningún tipo de gobernante, ¿sí? Bien. Ya bueno, obviamente pasaron los siglos y llega un momento en la historia del Imperio Romano donde, por ejemplo, en el año 284 después de Cristo, el Imperio Romano se había extendido de tal forma, ¿sí? Por toda Europa, parte de Asia, parte de África, ¿sí? Con lo cual el emperador de ese momento decide dividir a Roma en dos, en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente va a tener su sede en Roma y el Imperio Romano de Oriente va a tener su sede en Constantinopla. Luego, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente es atacado por los bárbaros y cae, ¿sí? A mano de los bárbaros, y se mantiene hasta el año 1453 el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Que tenía su sede en Constantinopla. Bien. Hasta acá sería lo que tiene que ver con digamos, la cuna de lo que serían las ciudades-estado en las polis, en Grecia, y las civitas en Roma, ¿sí? Vamos a entrar ahora a lo que tiene que ver más con lo que hoy conocemos como Estado, cómo fue surgiendo con el tiempo la definición de lo que hoy conocemos como Estado. En Italia surgen dos ciudades importantes que son Génova y Florencia, ¿sí?
allí se toma el concepto de lo estato. Ahí se lo voy a poner en el chat, lo estato. Lo Profe, estato, sí, Liliana, eh, Leslie, ¿no? sí, perdón, profe, me había perdido cuando que dijo Roma se divide en dos, en la Oriente y Occidente. Oriente es Constantinopla, y Sí. que dijo que invaden los bárbaros, ¿puede ser? Sí, ¿Y después qué pasa? El Imperio Romano se desarrolló durante varios siglos, ¿sí? En este caso, hubo un emperador, ¿sí? El Imperio Romano llegó a tener una extensión tan grande, ¿sí? Que abarcaba todo lo que es Europa, lo que es actualmente Europa, todo lo que tiene que ver con Asia, ¿sí? Parte de Asia, parte de África, ¿sí? Con lo cual, digamos, la extensión territorial del Imperio Romano era muy grande y la sede central del imperio en su momento estaba en Roma, con lo cual digamos, era muy difícil de controlar todo lo que sucedía dentro del territorio romano. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un emperador, ¿sí? Que se le ocurrió una idea que fue dividir al Imperio Romano en dos. El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. ¿Para qué? Para poder controlar de una mejor manera. ¿El imperio se formó luego de que se anexaran las provincias? Sí. Las provincias eran territorios que se fueron conquistando a medida que se fue desarrollando el Imperio Romano, ¿sí? Se anexaban como, todos los territorios se anexaban como provincias, o sea, ellos lo denominaban como provincias, pero eran territorios que se fueron anexando porque los fueron conquistando, ¿sí? Muchas veces por guerras, ¿sí? Y otras veces también porque esos mismos territorios preferían integrar el Imperio Romano que estar afuera para que no los ataquen, ¿sí? También. En este caso, bueno, como todas esas provincias que se fueron, todos esos territorios o provincias se fueron anexando al Imperio Romano, el Imperio Romano se vio que su territorio se extendió demasiado y el emperador, para el emperador era muy difícil poder controlar todo lo que sucedía por ejemplo, en el extremo oriental del Imperio Romano, ¿sí? O en la parte, digamos, africana de lo que sería el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hizo el emperador en ese momento? Dijo, yo esto no lo puedo controlar porque es demasiado. Entonces agarró y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir al Imperio Romano en dos, en Occidente y en Oriente. ¿Qué hizo? Obviamente que en cabeza de cada uno puso a lo que él denominó un Augusto, ¿sí? Y a un César. Él era el Augusto, digamos, lo que sería el Augusto o el César era como el emperador, ¿sí? Él, digamos, el emperador de ese momento se denominaba Augusto César. Este emperador tenía dos hijos. ¿Qué hizo? A cada uno de sus hijos les dio el título de Augusto, ¿sí? Que a su vez podían elegir a un César, que el César era el que iba a reemplazar al Augusto una vez que el Augusto falleciera o se retirara, lo que sea, ¿sí? Con esto lo que hizo el emperador fue poner a sus dos hijos, uno en cabeza del Imperio Romano de Oriente y otro con cabeza en el Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Yo pensé que César era el apellido. No, 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 César no es el apellido. César es una forma de denominar al emperador, ¿sí? El emperador, el César, el Augusto, ¿sí? Son todas formas de llamar al emperador. En este caso, bueno, el emperador hizo a sus dos hijos, los nombró César, o emperadores, por decirlo así, y cada uno gobernaba, digamos, me faltan películas romanas. Puedes ver Gladiador. Gladiador se ve bastante bien. Aparte está muy buena. La de Gladiador es una de las, creo que excelente la película, es genial. Pero se puede llegar a ver un poquito de esto. ¿Qué les decía? Bueno, dura como 4 horas.
Bueno, cuando la agarro en la tele, me la miro toda, no tengo problema. No, igual no dura 4 horas. 3 horas, creo, 2 horas, casi 3. No, no es tanto. Si lo agarras en un canal de cable y tiene mucha propaganda, sí, dura como 4 horas, pero si no tiene mucha propaganda, 3 horas la terminás. Les decía que el Imperio Romano entonces se dividió en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El emperador nombró a cada uno de sus hijos, tenía 2 hijos, como cabeza de cada uno de los imperios. El Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma. ¿Qué pasa? Esto, bueno, obviamente se mantuvo durante un tiempo, hasta que en el año 476 después de Cristo, Roma, es decir, el Imperio Romano de Occidente, es atacado, ¿sí? Por los bárbaros, ¿sí? Es decir, por otro pueblo, ¿sí? Que estaba en contra del Imperio Romano. Fueron atacados y cae el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente continúa, ¿sí? Piensen que esto sucedió en el año 476 después de Cristo, y el Imperio Romano de Oriente recién cae en el año 1453, ¿sí? Con lo cual, el Imperio Romano de Oriente continuó, ¿sí? No sé si más o menos se entendió, Celeste, o si quedó un poco más claro. Perfecto. Bien, entonces, de nada. Entonces ahora decíamos que vamos a ver más que nada lo que tiene que ver con la palabra Estado. ¿De dónde surge la palabra Estado? En Italia surgen dos ciudades importantes, que son Génova y Florencia, ¿sí? Allí se toma lo que se denomina lo stato, que significa lo que está, para dar una primera definición de lo que es el Estado como hoy lo conocemos. Con el correr del tiempo, este concepto fue evolucionando, ¿sí? Hasta llegar a la definición que conocemos hoy en día de Estado, que se puede decir que el Estado es la nación política y jurídicamente organizada asentada sobre un territorio. Lo repito, hoy en día la definición de Estado es: el Estado es la nación política y jurídicamente organizada asentada sobre un territorio. Tengan en cuenta que nación y Estado no son lo mismo, ¿sí? La nación es parte de lo que sería el Estado. La nación es un concepto que en principio significa que hay un grupo de personas que tienen intereses en común, intereses o ideas en común, como por ejemplo podrían ser, en este caso, una nación. Se podría considerar a la nación gitana, ¿sí? O en su momento a la nación judía, ¿sí? ¿Qué significa? Son personas que comparten ciertas ideas, ciertos pensamientos, pero que no tienen un territorio, ¿sí? Donde asentarse. Tengan en cuenta que, por ejemplo, hoy en día, bueno, la nación judía ya es un país, ¿sí? Es un estado, el estado judío, que es el estado de Israel. Pero eso fue recién en el año 1945, o en 1946, no recuerdo bien, creo que fue en 1946, 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el Estado es un grupo de personas que comparten ciertos pensamientos, cierta ideología, ¿sí?
En cambio, el Estado es la nación política y jurídicamente organizada, pero que se encuentra asentada en un territorio, es decir, tienen un territorio. Por ejemplo, el Estado de Israel, el Estado que es general, obviamente son todos personas que comparten una religión que es digamos, la religión judía, ¿sí? Bien. Hasta acá entonces vimos la base, por decirlo así, de lo que es el Estado, ¿sí? Empezamos viendo un poco de cómo fue la evolución, cómo se fue evolucionando el concepto de Estado en la antigüedad, con las ciudades-estado, que eran, o sea que las personas gitanas al día de hoy no tendrían un Estado, pero sí una nación. Sí, Celeste, sí. Digamos, los gitanos digamos, es una nación, ¿sí? Es una nación porque comparten ciertas ideas, ¿sí? O ciertas ideas con respecto a la religión, etc. Ahora, los gitanos no tienen un territorio, sino que ellos están dispersos por todo el mundo. Obviamente que, por ejemplo, los judíos también están dispersos por todo el mundo, pero ellos, digamos, su base, su territorio es el Estado de Israel. Que bueno, obviamente que hay muchos conflictos con el tema de los palestinos también, etcétera, ¿sí? Pero en este caso, digamos que ellos no tienen un territorio donde asentarse, ¿sí? Sino que ellos están distribuidos, comparten sus mismos pensamientos, sus mismas ideas, pero están distribuidos por todo el mundo. Los judíos tienen digamos, su territorio en el Estado de Israel, ¿sí? Por eso por eso los gitanos son una nación y los judíos ya tienen su propio Estado, ¿sí? Ya son un país, ¿sí? Una nación política y jurídicamente organizada, asentada sobre un territorio, ¿sí? Eso es la base, digamos, de lo que es el Estado. Es decir, que el Estado tiene que tener un territorio. Si no hay territorio, no hay Estado. Ahora después vamos a ver que el territorio es uno de los elementos principales que conforman un Estado, ¿sí? Bien, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ver un poquito de las distintas teorías sobre la personería jurídica del Estado. En realidad no es que vamos a cambiar de tema, sino que ya vimos lo que sería la primera parte, que es, digamos, cómo fue evolucionando el término Estado, y ahora vamos a entrar un poco más en lo que tiene que ver con la personería jurídica del Estado, ¿sí? Y para esto vamos a ver que existen distintas teorías sobre la personería del Estado. Hay tres teorías, ¿sí? Y esto ténganlo en cuenta porque esto siempre lo preguntamos en el parcial. Tenemos primero la teoría institucionalista. Yo se los voy a ir poniendo en el chat. Esperen un segundo. Primero la teoría institucionalista. Después la teoría de Kelsen. Y por último, la teoría de Bielsa, que después vamos a ver que se divide en distintos criterios, la teoría de Bielsa, ¿sí? Estas teorías sobre la personería del Estado
tiene que ver con, tratan de explicar de cierta forma en cómo actúa el Estado dependiendo de con quién se interrelaciona, ¿sí? Vamos a ver, bueno, primero vamos a ver lo que sería la teoría institucionalista, ¿sí? La teoría institucionalista surge en Roma y básicamente habla del autoritas, ¿sí? El autoritas es la autoridad que emerge del derecho, que en este caso se denomina la autoridad que emerge del ius. Ahora ahí se los voy a poner en el chat. Espérenme que justo dentro hay algo más. El autoritas y el ius. El ius o con J. Ius. Vamos a ponerlo con ius para que no haya inconveniente, porque si no se van a confundir. Bien. Decíamos entonces que la teoría institucionalista surge en Roma y habla del autoritas, es decir, de la autoridad que emerge del ius, es decir, la autoridad que emerge del derecho, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los gobernantes fundan su autoridad en las atribuciones que surgen de lo que es el derecho. ¿Puedo repetir esa parte, profe? Sí, cómo no. La teoría institucionalista surge en Roma y habla básicamente de la autoridad o de la autoritas que emerge o que surge del ius, es decir, la autoridad que emerge o surge del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobernantes van a fundamentar su autoridad en las atribuciones que les da el derecho, ¿sí? En este caso, el derecho está formado más por un conjunto de instituciones que por un conjunto de normas. Es decir, que no es que el derecho es un conjunto de normas, sino que el derecho es un conjunto de instituciones, ya que las normas solo son comprensibles si forman parte de una unidad, ¿sí? Es decir, de una unidad orgánica o de una institución. Por eso se denomina teoría institucionalista. Bien. Vamos ahora. La primera y la segunda, la teoría institucionalista y la teoría de Kelsen, son bastante cortitas. La más larga, por decirlo así, la más amplia es la teoría de Bielsa. Sí, Rocío, no hay problema. Vamos de nuevo. La teoría institucionalista surge en Roma. Y en este caso, de lo que habla esta teoría es del autoritas, ¿sí? O de la autoridad que emerge del ius, es decir, la autoridad que emerge o surge del derecho. ¿Qué quiere decir esta autoridad que surge del derecho? Quiere decir que los gobernantes fundamentan la autoridad que ellos tienen, digamos, la autoridad que ellos tienen sobre el resto, en las atribuciones que surgen del propio derecho. En este caso, en esta teoría, lo que dice es que el derecho no está formado por un conjunto de normas, sino que el derecho
está incluido en un conjunto de instituciones, ¿sí? Es decir, que las normas solo son comprensibles, es decir, ese conjunto de normas solamente se pueden desarrollar si forman parte de las instituciones. Si no, no se podría desarrollar la teoría institucionalista. De nada, Rocío. Bien. Vamos ahora con la segunda teoría, que es la teoría de Kelsen. Kelsen fue un autor austríaco, ¿sí?, que escribió algunos libros, entre los cuales hay uno que se denomina La teoría pura del derecho. Y en este caso, Kelsen lo que dice es que identifica al Estado con el derecho mismo, es decir, que el Estado es el derecho. Para él, para Kelsen, el Estado es el derecho. Es decir, que es un poco más radical, por decirlo de alguna forma, que la teoría institucionalista. Porque la teoría institucionalista decía que la autoridad, por decirlo así, provenía de las instituciones. En cambio, Kelsen dice que el Estado es el derecho. ¿Sí? Y por último, tenemos la teoría de Bielsa. Este Bielsa es el padre del técnico de fútbol y del embajador, creo que ahora es embajador o fue embajador, y el padre, bueno, desarrolló esta teoría. En este caso vamos a hablar, anotá eso, profe. Oro, Guma. A ver, bancamos un segundo que no vi todo. Ah, anoté eso. Ah, está bien, está bien. Bien. En este caso, la teoría de Bielsa habla sobre que el Estado posee una doble personería jurídica, ¿sí? Es decir, que el Estado tiene una personería pública y una personería privada. Y que va a actuar con una o con otra según distintos criterios. Y ahora les voy detallando cuáles son esos criterios. El primer criterio es el que tiene que ver según, yo ahora les pongo todos y después les voy a explicar, según el interés. El segundo es según el sujeto de relación. Después tenemos según el imperium. Según la subordinación de normas. Y por último,
según el régimen exorbitante del derecho privado. Bien, esos son todos los criterios de la teoría de Bielsa. Vamos a ver si podemos darlo rapidito y de última después ya tomamos lista y seguimos en la próxima clase con lo que nos falta. Que le vamos a tener que dar duro porque es un montón. Bien. Vamos con la teoría de Bielsa según el interés. Bielsa dice que si el Estado actúa en búsqueda del bienestar general, lo va a estar haciendo con su personería de derecho público, ¿sí? Mientras que si lo que hace es buscar el bienestar particular, va a estar actuando con su personería de derecho privado. En este caso, cabe aclarar que el interés particular se va a identificar con la búsqueda o con la defensa de los derechos individuales de las personas, como por ejemplo el derecho de igualdad, el derecho de propiedad o el principio de legalidad, los cuales todos estos derechos o principios se encuentran descritos en la Constitución Nacional. El derecho de igualdad se encuentra en el artículo 16, el derecho de propiedad en el artículo 17, y el principio de legalidad se encuentra en el artículo 17 y se complementa con los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Profe, ¿esos serían de donde el Estado actúa con la personería pública? No, el tema es así. La teoría de Bielsa dice que, de acuerdo, la teoría de Bielsa sería de la doble personería del Estado, ¿sí?